Con ustedes una vez más y poder impartir la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar, de comenzar con el estudio de su palabra, les voy a invitar a que así como están puedan inclinar su rostro. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este día que nos estás regalando, por la oportunidad de tener un nuevo día a nuestra disposición y sobre todo de ver cómo tu mano poderosa sigue guiando a cada uno de tus hijos. Permite, Padre, que en ese momento, al abrir tu palabra, podamos comprender, Señor, lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Y sobre todo, Padre, que sea posiblemente tal vez lo que nosotros estamos necesitando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Fíjense, hermanos, que a lo largo de la historia se muestran muchos momentos, algunos más específicos que otros, pero sobre todo, de manera en particular, me gusta ver cómo el Señor siempre trata de hacer lo mejor para con su pueblo. Siempre trata de orientarlo, siempre trata de aconsejarlo, siempre está tratando de poder que su pueblo tenga lo mejor. Si existe alguna necesidad, el Señor siempre trata de una u otra manera suplirla. Si el Señor está, perdón, su pueblo está angustiado, el Señor siempre trata de que su pueblo trate de conseguir la paz. Siempre el Señor está allí al pendiente de todas las necesidades que su pueblo pueda tener. Pero a lo largo de la historia se muestra a un pueblo un poco complicado, un pueblo que realmente a pesar de tener todo a su disposición, a pesar de tener a un Dios bueno, a pesar de tener a un Dios misericordioso y sobre todo un Dios que les amaba tanto, siempre el pueblo de Israel se estaba metiendo en conflictos y los conflictos a los cuales ellos se metían era repetitivo, siempre se relacionaba con lo mismo, con el mismo tipo de pecado. Y saben, yo de manera particular, yo tengo una hermanita y en el lugar donde nosotros vivíamos, íbamos creciendo con algunos primos que nos relacionábamos básicamente con la misma edad. Tal vez nos diferenciamos entre 1 o 2 años, pero era algo que allí nos manteníamos. Y cuando mi hermana iba creciendo, como era la mayor, iba, tenía una prima que iba a su misma edad casi. Pero el problema era que si mi mamá quería comprarle algo a mi hermanita, tal vez, no sé, algún juguete o alguna ropa, mi tía tenía que comprarle lo mismo que le han comprado a mi hermana, a su niña. Porque si mi hermana tenía algo y mi prima no lo tenía, empezaba a llorar, empezaba a quejarse y decía, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Y por qué ella sí? De paso, hablando de situaciones económicas, siempre la familia de mi tía, digamos, los trabajos que ha tenido mi tío, siempre han estado, digamos, con una disposición económica mucho mejor. Las cosas que mi mamá compraba a veces para mi hermana no eran algo tan costoso, eran cosas sencillas, pero ella siempre, pudiendo tener algo mejor, siempre deseaba igualarse a lo que mi hermana tenía. ¿Por qué? No sabemos. Así que cuando mi mamá compraba algo, tenía que decirle a mi tía, ¿sabes qué? Voy a comprar esto para que mi tía se anticipara y pudiese comprar lo mismo que posiblemente mi mamá iba a comprar. Cuando venía tal vez algún cumpleaños, iban a dar algún tipo de regalo, mi mamá tenía que anticiparle o incluso ya se ponían de acuerdo, ¿sabes qué? Vamos a regalarle esto a las niñas, ¿qué les va a comprar? No, yo tengo pensado esto. Ah, bueno, entonces yo compro lo mismo. Hablando de juguetes, de ropa, y al final de cuentas, las niñas parecían que fuesen gemelas porque tenían los mismos juguetes, tenían la misma ropa. Si se peinaba una de esta manera, a la otra también tenían que peinarla de la misma forma. Siempre había alguien que trataba de igualar a veces lo que la otra tenía. Y lo más triste de todo esto es que el pueblo de Dios, el pueblo tan especial, tan escogido que Dios tenía, muchas veces cometía ese mismo error. En la palabra de nuestro Dios encontramos muchos momentos donde el pueblo de Israel trata de igualarse a lo que los demás pueblos estaban cometiendo. De paso, recordar que el Señor
había escogido al pueblo para que diesen testimonio a las demás naciones, no para que ellas siguieran el testimonio de los demás. Les voy a leer un par de versículos de lo que dice el libro de Jueces en el capítulo número 2 y en su versículo número 10 y 11 y 12. Dice de la siguiente manera. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a las cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Imagínense, el pueblo ya había tenido milagros de parte del Señor. El pueblo ya había visto cómo el Señor les había guiado, cómo los había sacado. Cuando el pueblo tenía hambre, el Señor les suplía. Cuando el pueblo tenía frío, el Señor suplía sus necesidades. Cuando el sol tal vez les quemaba tanto por andar caminando por el desierto, el Señor trataba de siempre darle lo mejor a su pueblo. Pero pasan unos cuantos años, un poco de tiempo, y el pueblo se empieza a olvidar del Señor. Y lo que me llama la atención es que dice que entonces empiezan a adoptar y adorar a los dioses que estaban a sus alrededores. Específicamente en el momento que estamos leyendo esto, se acercan mucho al pueblo de los cananeos y empieza a adorar a todos los dioses que el pueblo estaba teniendo. Imagínense, después de haber visto cómo Dios era un Dios poderoso, como Dios era un Dios misericordioso, empezaron a olvidarse de Él y empezaron a adorar y a seguir a otros dioses que no habían hecho absolutamente nada por ellos. Pero es que así era el pueblo. Tenía lo mejor, podía tener más cosas, cosas buenas incluso, pero siempre se dejaban guiar por la influencia que establecían los pueblos vecinos. Cuando el Señor les había dicho, ¿sabes qué? Tú eres el que va a dar testimonio, tú vas a dar el ejemplo a los demás. Entonces el pueblo hacía todo lo contrario, iba y seguía el ejemplo que los demás pueblos estaban estableciendo para con él. Pero no todo queda allí. Existen otros momentos en donde el pueblo hace algo similar. Y quiero leerles ahora lo que dice el libro de Números, capítulo 25. En su versículo del 1 al 3 dice de la siguiente manera. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquí vemos ahora otro momento, no es con los cananeos. Ahora específicamente estamos hablando de que el pueblo de Israel se está acercando con las amonitas. Y en vez de que el pueblo trajese a ese pueblo, por la influencia tal vez buena o positiva, las personas conocieran a Jesús, a Dios. Ahora, las amonitas estaban llevando a todos los hombres, a todos los varones, y entonces todos los hijos de Israel estaban entonces participando de los cultos que se estaban ejecutando a los dioses que las amonitas estaban teniendo. Porque realmente perdón, que las movitas estaban teniendo, porque realmente el pueblo era fácil de influenciar. Su fe, su convicción solamente era pasajera. Cuando tenían problemas, eran los hombres más fieles del mundo. Cuando venían las tempestades, las enfermedades, eran los hombres más fieles que este mundo podía encontrar. Porque ahí sí clamaban, porque ahí sí adoraban, porque ahí sí pedían, ahí sí se acordaban que existía un Dios. Se les olvidaba aparentemente porque venían las generaciones y no había, como menciona la palabra de nuestro Dios, quien pudiese recordar lo que Dios había hecho en favor de ellos. Pero venía un problema y todo el mundo se acordaba de lo que Dios había hecho. Se acordaban de que había un Dios, ahora sí tenían a quien clamar. Cuando los dioses a los cuales ellos estaban sirviendo no les escuchaban, ahora sí ellos se ponían en la disposición de clamar al Dios verdadero, porque su fidelidad era solamente pasajera, o en resumen, cuando les convenía ser fiel, el pueblo de Israel lo era. Y saben, hermanos, estas ilustraciones que nosotros estamos viendo de la palabra de nuestro Dios se reflejan mucho también a la vida
y a la situación que nosotros tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por problemas, cuando vienen posiblemente las necesidades, cuando vienen tal vez las aflicciones a nuestra vida, nos acordamos que hay un Dios. Nos acordamos que existe alguien que puede ayudarnos. Pero cuando hay calma, hay tranquilidad posiblemente en nuestra vida, tal vez no tengo tantos problemas, y si hay problemas son fáciles de solucionar, parece ser que nosotros no tuviésemos un Dios. Parece ser que nosotros nos olvidamos realmente de ese Dios. Estamos siguiendo el ejemplo que el pueblo de Israel estaba teniendo. Cuando leemos la historia, nosotros decimos, oh, qué pueblo tan más terrible. Teniendo todo a su disposición, se estaban olvidando de Dios. Pero en realidad estamos viviendo bajo ese mismo concepto, de solamente estar utilizando a Dios para nuestra conveniencia, cuando no debería de ser de esa manera. Pero miren, encontramos nosotros otro pequeño ejemplo que ahora lo podemos encontrar en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo número 11, en su versículo 5 al 7 dice de la siguiente manera, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcot, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ahora vemos que no solamente inicia con el pueblo, sino que ahora inicia con el líder, con aquel que estaba guiando al pueblo, porque esa influencia que a veces traen las personas de afuera para con nosotros tiende a ser grande, que no solamente el pueblo empieza como que a jugar con los otros dioses, con los demás ídolos, sino que incluso los mismos líderes empiezan empiezan a relacionarse con toda esa mala influencia o con todos esos ídolos que están trayendo para con nosotros. Y si nos damos cuenta, cada que el pueblo e incluso los líderes del pueblo empiezan a relacionarse con esos ídolos, vemos que la palabra e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová no se borra. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que estaban haciendo ellos, las decisiones que ellos estaban tomando, realmente se basaban en que estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Porque estar tal vez con los ídolos de las amonitas no era algo bueno. Estar tal vez con los ídolos de los moabitas no era algo correcto. Estar posiblemente con los ídolos que los cananeos, a los cuales los cananeos servían, no era algo tan agradable ante los ojos del Señor. Pero todo eso se realizaba porque el pueblo veía a los demás y quería ser como los demás. Veían que ellos servían, veían que ellos realizaban este tipo de culto y el pueblo iba y quería hacer lo mismo. La influencia que ejercían los demás pueblos para con el pueblo de Israel era muy grande y el pueblo de Israel era un pueblo muy débil. A veces nosotros, hermanos, en vez de ser de bendición para las personas que nos rodean, terminamos de ser similares o iguales a lo que ellos están realizando. ¿Por qué? Porque la influencia y el ejemplo que ellos están poniendo para nuestra vida tiene a ser más grande que el ejemplo o el buen testimonio que nosotros podemos ejercer para ellos. Pero el Señor no nos ha mandado a que nosotros copiemos a los demás. El Señor no ha mandado a que nosotros seamos iguales a los demás. El Señor nos dice, si Él está haciendo esto, tú veas lo mismo, ¿no? El Señor nos ha mandado a que nosotros podamos ser un pueblo diferente. Un pueblo que realmente pueda estar en una posición más alta y sobre todo un pueblo que pueda llegar a ser el ejemplo y pueda dar un buen testimonio a las naciones vecinas. Esa era la misión principal que el pueblo de Israel tenía, pero como hemos visto, no la estaba cumpliendo. Se habían enfocado solamente en que su vida, en que su cuerpo tal vez existiera, que si su vida tenía un deseo, ellos lo satisfacieran de una manera tan rápida y sencilla.
¿Por qué? Porque se habían olvidado por completo del Señor y su fidelidad, dijimos, se basaba en momentos. Pero existe otro momento y quisiera recordarlos también para ustedes. Lo encontramos ahora en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 7 al 9 dice de la siguiente manera: Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a los dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Imagínense, el Señor le daba todo. Y este versículo específicamente resalta que Dios había hecho algo favorable por ellos. Les había sacado de la tierra de Egipto, de esa tierra de opresión, de servidumbre que el pueblo se había encontrado durante mucho tiempo, y ahora los había traído tal vez a una vida mucho mejor, pero en vez de que sirvieran y tuvieran temor de Jehová, entonces ahora lo que hace el pueblo de Israel es que dice su palabra, temieron, sí, temieron, pero temieron a dioses ajenos y a dioses que no tenían nada que ver con el Dios verdadero. A ellos sí sirvieron, rindieron culto, dieron su fidelidad. Es más, hicieron, crearon lugares para que pudieran ser adorados, cuando al Señor, que había hecho algo bueno por ellos y había tenido misericordia de él, lo habían dejado ahora en el olvido. Porque el pueblo de Dios, así es. Nosotros en realidad así somos. Solamente cuando estamos metidos en problemas, solamente cuando estamos pasando por calamidades, solamente cuando yo necesito algo, es que me acuerdo del Señor. Pero nosotros no hemos sido llamados solamente para servir a Dios por momentos, por semanas, por meses. Nosotros hemos sido llamados para que podamos ser un pueblo fiel, porque el Señor a nosotros nos ha escogido. El Señor desea que nosotros podamos seguir y ser sobre todo ejemplo a las demás naciones, a las personas que a nosotros nos están rodeando. El Señor nos ha llamado a que nosotros podamos ser de bendición a los demás. Por lo tanto, nosotros tenemos una misión, un trabajo muy grande y muy amplio que nosotros tenemos que realizar. Pero a veces nosotros nos hemos confundido de realmente el verdadero llamado o el verdadero significado que Dios ha traído para con nosotros. Y me gustaría, hermanos, leer lo que dice el libro de Santiago, en su capítulo 4 y en su versículo 4 dice de la siguiente manera: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos tener, como muchas veces nosotros decimos, no podemos tener un pie afuera y un pie dentro. No podemos estar jugando con la relación que nosotros tenemos con el Señor. No puedo decir, Señor, ¿sabes qué? Este mes te toca que yo te sirva a ti. Acaba ese mes, bueno, ahora me voy y voy a servir a otras cosas. No se puede estar jugando de esa manera. Por eso su palabra de nuestro Dios es clara. Dice, aquel que quiera tener amistad con el mundo, entonces automáticamente se constituye como un enemigo del Señor. Si nosotros queremos servir realmente a Jehová, hagámoslo con fidelidad, no solamente por conveniencia. Si queremos realmente estar cerca del Señor, hagámoslo todos los días de nuestra vida, no solamente 1 o 2 días durante la semana. Si vamos a serle fiel al Señor, que eso sea un estilo de vida para cada uno de nosotros. Porque lo más triste de esta historia, mis queridos hermanos, es que cuando nosotros vemos al pueblo de Israel y hacemos la comparación con los otros pueblos que tenían a sus otros dioses y servían a muchas cosas, vemos que el pueblo
Y esto incluso lo dice el Espíritu de Profecía de la siguiente manera: no hubo nación que terminara tan mal como Israel. Imagínense, tenían todo. Tenían un Dios bueno, tenían un Dios poderoso, a un Dios que tenía misericordia de ellos y a un Dios que les amaba. Lo tenían todo para tal vez ser felices, para salir de cualquier problema, para salir de cualquier dificultad. Tenían todo a su disposición. Tenían las mejores condiciones, pero a pesar de que tenían lo mejor, por tener lo mejor, fueron los que terminaron peor o fueron los que sufrieron más que los otros pueblos que no conocían la verdad. Nosotros tenemos la verdad, tenemos también todo a nuestra disposición porque tenemos un Dios que nos ama y tenemos un Dios que tiene misericordia de nosotros. Pero el problema está en que nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Israel y posiblemente nuestra condición se esté relacionando igual que el pueblo de Israel. El pueblo dice, no hubo nación que terminara tan mal como Israel. Ese no es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Ese no es el plan que Dios ha puesto bajo nuestra disposición. Lo que Dios desea es que nosotros podamos ser un pueblo que realmente marque la diferencia a los demás. Un pueblo que realmente pueda ser un gran ejemplo a las personas que nos están rodeando. Un pueblo que realmente pueda llevar paz, un pueblo que pueda llevar esperanza, no porque nosotros seamos paz y esperanza, sino porque conocemos al Dios que realmente puede otorgar todas estas cosas. Pero nosotros, asimismo como el pueblo de Israel, tenemos la disposición de poder tener una vida mejor, de que en nuestra vida exista un poco más de paz y tranquilidad, sobre todo por el Dios que nosotros tenemos. Pero también nosotros tenemos la oportunidad de terminar mal como el pueblo de Israel. Todo esto se basa, o la manera en la cual nosotros terminaremos, ya sea bien o mal, será por las decisiones que nosotros estaremos tomando. Si nosotros realmente queremos terminar bien, sobre todo si nosotros deseamos querer obtener lo mejor, que es la vida eterna que solamente proviene de parte de nuestro Dios, no podemos seguir como el pueblo de Israel. No podemos seguir ese ejemplo de que solamente tenían a Dios un ratito y de allí se olvidaban. Que Dios realmente sea el centro de nuestra vida y que Dios permanezca en todo momento con nosotros. Si estamos bien, que Dios esté con nosotros. Y si tal vez estamos pasando por problemas o estamos mal, que también Dios se pueda manifestar en favor de nosotros. No solamente tomemos a Dios como algo pasajero, no solamente tomemos a Dios como una moda que a veces surge por un momento, no tomemos a Dios solamente como un juego. Sirvamos a Dios con fidelidad, démosle honra y gloria y sobre todo hagamos que Dios viva realmente con cada uno de nosotros. No solamente tal vez en las mañanas que estamos orando nos acordemos del Señor, sino en cada momento de nuestra vida, que Dios se pueda manifestar, su gloria se pueda reflejar en nosotros y mediante nosotros que otras personas también puedan ser bendecidas. Así que mis queridos hermanos, mi deseo en esta mañana es que cada uno de los que estamos aquí podamos ser un ejemplo y un testimonio a las demás personas, que podamos ganar almas y no que puedan ganarnos a nosotros. Pero para eso tenemos que establecer un compromiso previo de parte de nuestro Dios. Si ustedes se quieren comprometer con el Señor a serle fiel, a tal vez darle la fidelidad y la honra que Él tanto se merece, y si usted también desea que Dios sea parte de su vida, pero no una parte que se va de vez en cuando, sino una parte de su vida que permanece. Vamos entonces en esta mañana a inclinar nuestro rostro, porque vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él sea el que pueda guiarnos, para que Él pueda recordarnos las cosas buenas que ha hecho en favor de nosotros y cuánto nosotros debemos de darle honra y gloria. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, vamos a culminar con una oración. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia de cada uno de tus hijos. A pesar de que a veces jugamos, Señor, con nuestra relación contigo, sabemos que tú tiendes a bien a perdonarnos. Y por eso te suplicamos, Señor, que en esta mañana puedas darnos la oportunidad y el privilegio de poder serte fiel,
de poder ser un pueblo, Señor, y de actuar como el pueblo escogido que realmente tú deseas de parte de nosotros, Señor. Si te hemos fallado, suplicamos, Padre, que puedas perdonarnos y sobre todo que de ahora en adelante tú seas, Padre, aquel que dirija nuestra vida, que tú seas el centro de la vida de cada uno de nosotros, que tú seas el centro, Padre, de nuestras familias y sobre todo que tú seas, Señor, el centro de nuestras iglesias. Que mediante, Padre, tu poder y sobre todo mediante tu gran misericordia podamos ser de bendición para las personas que nos rodean y sobre todo ser un gran ejemplo y un gran testimonio a las naciones vecinas. Quédate pues con nosotros, Señor, y te suplicamos que durante este día tú puedas guiarnos y sobre todo que podamos también, Padre, darte fidelidad en cualquier actividad, Padre, que nosotros hayamos de realizar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Brian. Le agradecemos de antemano